Hoy día hoy día nos toca, ¿qué lección? A ver, vamos a mirar, ¿qué lección? La lección 9, hermanos, qué bárbaro. Ya estamos en la recta final de esta preciosa carta de Santiago. Permítanme compartir esta pantalla. Perfecto, ahí está. Lección 9. Hoy nos toca hablar de lo que significa personificando la fe. Y esto es algo que vamos a tratar en el día de hoy, personificando la fe, el peligro de tomar el lugar de Dios. Y Santiago es muy agudo al respecto. Entonces, vamos a mirar esta lección y vamos a leer el pasaje, ¿ok? Vamos a leer el pasaje de Santiago, capítulo 4, 11 al 17. Vamos a leerlo. Así que acompáñenme por favor en la lectura, porque de esto vamos a hablar hoy y qué pertinente es este pasaje el día de hoy. Dice así, Santiago 4, 11 al 17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy interesante lo que menciona Santiago aquí, porque vamos a hablar del gran peligro de tomar el lugar de Dios en dos aspectos de, de, de nuestra vida. En primer lugar, hay que decir que en esta primera sección Santiago repite la enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte acerca de juzgar a los demás. Jesús dice, no juzguéis para que no seamos juzgados, porque del mismo modo en que juzgáis, seréis juzgados. O sea, Jesús en el Sermón del Monte ya está marcando la pauta para quienes le seguimos a Él. Ahora, juzgar es una de las tareas más difíciles, puesto que involucra no solo a otra gente, sino también a la ley misma. Así es como lo formula Santiago, ¿no? Dice, hermanos, no os difaméis unos a otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago está mirando un tema sumamente delicado acá, de lo que puede resultar ser, pues, que nos hagamos jueces cuando no tenemos esa prerrogativa. ¿Cuál es el peligro que existe de, o sea, el peligro que puede haber este, hoy, perdón, me fui. El peligro de este, ponernos a ser Dios a la hora de juzgar, ¿no? Hay un tremendo problema aquí que podríamos nosotros hacernos,
Y aquí en el versículo 8, por ejemplo, en el versículo 8 vamos a encontrar que Santiago calificó a los lectores de pecadores y de doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora se dirige a ellos llamándolos hermanos y les dice que no deben difamarse unos a otros. Es muy interesante que en uno de los salmos, David vincula la difamación, la murmuración con la falta de humildad. Ahí como ustedes ven en la pantalla, él dice en el Salmo 101:5, dice, al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo silenciaré. Al que tiene ojos soberbios y corazón orgulloso, no lo toleraré. Es interesante, ¿no? Esta actitud de murmurar, de difamar, de hablar detrás, está muy relacionada a la soberbia, a la falta de humildad, al corazón orgulloso. Y si hay algo que Dios no va a tolerar, es precisamente eso. No va a tolerar este tipo de cosas. Ahora, la difamación proviene del corazón de una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. La enseñanza de Pablo era, ¿no?, que debemos mirar a los demás como superiores a sí mismos, pero el que difama, el que murmura, el que está hablando detrás, es una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. Ahora, sin embargo, el cristiano humilde se opone a todo tipo de difamación, murmuración o chisme. Y esto es bien importante tenerlo presente, hermanos queridos. Eh, Hay un gran peligro de tomar el lugar de Dios que le corresponde a Dios al juzgar. Y aquí tenemos una primera idea que debemos considerar. Ahora, además, debemos decir que, por ejemplo, en el original griego, el sustantivo diabolos, por ejemplo, que es la palabra diablo, significa difamador, calumniador. Curioso, ¿no? El sustantivo diabolos, que identifica al diablo, significa difamador, calumniador. Y Santiago, por consiguiente, exhorta a sus lectores a no difamarse unos a otros, ya que esto se convierte en obra del diablo. O sea, Santiago es muy directo al decirlo, ¿no? Santiago les está diciendo aquí que dejen esta mala costumbre en la que habían estado cayendo los creyentes de la iglesia del primer siglo, aquellos a quienes él les escribe. Y él dice que si continúan difamándose unos a otros en la iglesia, con el tiempo destruirían la comunión de la comunidad cristiana. Y Santiago lo que menos quiere es que la comunidad cristiana que se ha levantado como luz a las naciones, como luz a los no creyentes, como sal y luz de la tierra, suceda esto. Ahora, ¿qué características tiene el que juzga? ¿Cuáles son las características del que juzga? Verso 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Otra versión dice, hermanos, no os difaméis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En primer lugar, la primera característica del que juzga es que habla en contra de sus hermanos en el Señor. Va a hablar en contra de ellos. Recuerden lo que decíamos al principio. ¿Por qué? Porque se pone en la posición o asume una posición que no le ha sido dada. Y esa posición de orgullo, de soberbia
y de considerarse superior a sus hermanos. Habla en contra de sus hermanos en el Señor, de su familia en el Señor. Ahora, además pasa juicio sobre las acciones de sus hermanos, o sea, peor aún, porque empieza a hacer juicios de las acciones de sus hermanos. Y Pablo, con relación a esto, va a decir que cuando uno emite un juicio debe considerarse a sí mismo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de juzgar? Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miren, ¿cuáles son las implicaciones de juzgar? Primero, coloca a la persona en el lugar de Dios, donde solo Dios es juez. Además, si hablas mal de tu hermano a sus espaldas, estás poniendo de lado la ley real. Estás dejando de lado la ley real. ¿Cuál era la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno se coloca, o sea, en las implicancias que tiene el juzgar es que podemos colocarnos en el lugar de Dios. Y esto hace de que pongamos de lado la ley real de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, esto es peligroso, muy peligroso, porque nos pone en una condición de jueces que no nos corresponde, que no nos corresponde. Ahora, si esto lo seguimos evaluando, eh, si pones de lado la ley, te has establecido como juez de dicha ley. Ese es otro problema. Entonces te has puesto en el mismo nivel que el legislador. ¿Quién es el legislador? Es Dios. Ahora, vamos entendiendo, ¿ok? Cuando yo hablo mal de mi hermano a sus espaldas, estoy poniendo de lado la ley real. ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como tú mismo. Si pongo de lado la ley, me estoy estableciendo como juez de dicha ley que Dios ha dado. Entonces me pongo al mismo nivel del legislador. Ahora, en el tribunal, el juez debe ser imparcial. Primero, ¿a qué? Al evaluar la evidencia, el juez tiene que ser imparcial. Y debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Evita hablar en presencia del acusado, ¿no? El que murmura, ¿qué hace? Evita hablar en presencia de él, ¿no? Y bajo diferentes justificaciones, hasta inclusive muy espirituales, que mira, te cuento esto para que oremos por él, ¿no? Totalmente descabellado, ¿no? Eso está disfrazado. Entonces, busca, evita, mejor dicho, hablar delante del acusado, del que él habla mal, y pone de lado, pone a un lado la ley del amor, y actuando como juez autoestablecido, formula su veredicto. Entonces, aquí hay serios implicancias que Santiago está mencionando y que él podía ver en los hermanos de la iglesia. La murmuración, el hablar detrás de alguien es un cáncer en la iglesia de Cristo. Y no solamente en la iglesia de Cristo, en cualquier ámbito es un cáncer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto tiene implicancias severas. Ahora, el calumniador pone de lado la ley que Dios ha establecido, ¿no? Y por consiguiente se pone al mismo nivel de Dios. Pero acá hay un problema, que el calumniador, su propio corazón lo condena.
su propio pecado. Cegado por el pecado, el difamador frecuentemente no se da cuenta de la seriedad de lo que está haciendo. Y esto, hermanos queridos, es sumamente peligroso y delicado. Es muy triste a veces escuchar a personas que vienen con ciertos comentarios acerca de otra persona, ¿no? Y a veces, una vez un joven específicamente me preguntó, ¿no? ¿Cómo se corta la murmuración en la iglesia? Esa es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? Y la respuesta, yo le di la siguiente respuesta. Cuando tú a esa persona que te va a decir algo de otra, le dices, ¿ya se lo dijiste a él? Y generalmente cuando una persona viene así y tú le dices, ¿ya se lo dijiste a él directamente? Se va por la tangente o simplemente ya no te dice nada. O de pronto le dicen, ven, 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 no me digas nada, ven, 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 vamos a hablar con esa persona. Y salen corriendo, ¿no? Ahora, hermanos queridos, lo cierto es que la difamación es un pecado contra la persona acusada, a quien yo acuso o hablo mal de ella, y contra el Dios que prohíbe el pecado por medio de la ley divina. Entonces, estamos pecando contra la persona y contra el Dios que establece su ley. Esto es muy serio. La murmuración es muy serio. Miren, el vocablo es diabolos. Estamos cayendo en el juego diabólico cuando entramos en esta dinámica que Santiago está hablando. Ahora, les voy a mostrar un cuadro muy interesante que nos muestra un poquito esta dinámica que Santiago habla. Aquí está. Miren, cualquiera que habla en contra de su hermano o le juzga, habla en contra de la ley y la juzga. Interesante, ¿no? Eso es lo que Santiago está haciendo. Ese es el razonamiento de Santiago. Cualquiera que habla en contra de su hermano o le juzga por alguna actitud, algún detalle, algo en su vida, está hablando en contra de la ley y juzga la ley de Dios. Ese es el razonamiento de Santiago. Y con el cual Santiago intenta detener lo que está sucediendo dentro del seno de la iglesia. Y les dice, hermanos queridos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Interesante. Dice, cualquiera que habla en contra de su hermano o le juzga, habla en contra de la ley y juzga esa ley. Entonces, es importante, queridos hermanos, que nosotros no perdamos de vista la seriedad de esto. ¿Cuándo caemos en esto? Cuando asumimos el rol o queremos el rol de Dios a la hora de juzgar. Y Dios no nos ha dado esa prerrogativa. Nos ha dado la ley del amor. Ama a tu prójimo. Ahora, esto nos puede, nos deja una tremenda demanda de Dios. Ahora, pero hay una segunda, si queremos decir, una segunda implicancia. Se ignoran las fallas personales y se tienden a exagerar las de otros. Esa es la segunda implicancia. Santiago escoge intencionalmente la palabra prójimo, o sea, próximo, para recordarle al lector la ley real del amor. Si ustedes miran el 2.8, miren lo que dice Santiago 2.8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Entonces, Santiago escoge intencionalmente la palabra prójimo para recordarle a sus lectores la ley real del amor. En vez de juzgar a su prójimo, el lector debería amarlo. Y al amarlo se va a considerar a sí mismo, ¿no? Se va a considerar, es lo que Pablo también enseña, ¿no? Que nos debemos considerar a nosotros mismos. Hay una tercera implicancia, que el prejuicio, o mejor dicho, la murmuración, el juzgar a otros, afecta el amor y lo hace inoperante. El amor de Dios no puede operar a través de los murmuradores. ¿Por qué? Porque se la pasan haciendo juicios sobre las acciones de sus hermanos. Y esto, mis queridos hermanos, es sumamente serio, sumamente serio. Y nosotros necesitamos estar muy alertas con relación a esto. ¿Por qué? Porque son implicancias que no podemos pasar por obra. La primera implicancia, repito, coloca a la persona en el lugar de Dios, donde solo Dios es juez. La segunda implicancia, se ignoran las fallas personales y se tienden a exagerar las de otros. Y hay una tercera implicancia, afecta el amor y lo hace inoperante. Ahora, ¿qué nos lleva, a qué consideraciones prácticas nos lleva esto? Las escrituras enseñan que todos nosotros debemos comparecer ante Dios en el día del juicio. Eso está determinado, habrá un día en donde vamos a comparecer delante del juicio de Dios y que en ese momento tendremos que rendir cuentas de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. Miren lo que dice Mateo 12:36. Síganme por favor, si alguien lo puede leer, a buena hora. Mateo 12:36. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Abre su Sí, mente. sí, hermano. A ver, 12:36, ¿verdad? así es. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muy bien. Ahí está, miren. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. O sea, la implicancia es seria. No, no hay tal cosa como que yo puedo librarme de las palabras ociosas que yo pueda decir. Ahora, hermanos, hoy en día no solamente se hablan las palabras, se escriben también. Ahora se escriben más de que lo que se hablan. Y se es más mordaz cuando se escribe, ¿no? Y si hay palabras, Dios nos va a tomar cuenta de eso. Y Dios nos hace responsables de toda palabra que hablamos, especialmente la que decimos en contra de nuestro prójimo. De ahí el cuidado que tenemos que tener como creyentes en qué es lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar cuenta de eso, definitivamente. Y dice, toda palabra ociosa. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en la cantidad de ociosidades que hablamos, ¿no? Yo me ponía a pensar, digo, qué cosa tan tremenda, ¿no? A veces nos olvidamos y hablamos ociosidades. Y dice que ahí Dios tomará cuenta de toda palabra ociosa. Ojo, pestaña y ceja. Otra consideración práctica es que todos nosotros somos culpables a causa de nuestros pecados. O sea, no hay tal cosa como que yo soy mejor que él y no, todos somos cortados con la misma tijera por causa de que somos pecadores, tenemos una naturaleza caída, redimidos por la sangre, sí, pero tenemos una naturaleza que no nos permite salir de esa condición hasta el día que el Señor cambie este cuerpo por el cuerpo glorificado. Estamos bajo la ley y al mismo nivel que nuestro prójimo. Nuestro prójimo es pecador como yo, es pecador como tú. La diferencia es que tú eres un redimido y él todavía no, o no lo es. Ahora, somos los acusados.
Por consiguiente, deberíamos alentar, consolar y amar a nuestro prójimo. Miren, cuando uno es consciente de dónde Dios lo ha sacado, uno puede tener compasión del que está en esa condición todavía. Y si somos cristianos y de repente tú hayas avanzado un poquito más en la fe y has crecido un poquito más, Dios ha ido fortaleciendo tu vida, pues con mayor razón deberíamos alentarnos, consolarnos y amarnos. En suma, no estamos en la posición de juzgar a otros. No estamos, realmente no lo estamos. Estamos más bien llamados a ayudarnos unos a otros, dirigiendo nuestra atención a Jesús, porque Jesús sí es el perfecto. Hacia Él debemos de caminar y hacia Él debemos guiar al que está flaqueando, dando tumbos, que está luchando con su carácter, con su manera de ser, hacia Él, pero en humildad. No como el que ya superó, el que ya está mejor. Mentira, nunca estamos mejor, porque hoy puedo estar muy mejor y mañana voy a estar muy peor. Eh, qué peligroso, ¿no? Qué peligroso es esto. Ahora, quiere decir esto, mis queridos, porque seguramente en la mente de ustedes se están haciendo esta pregunta. ¿Quiere decir esto que debemos cerrar nuestros ojos cuando vemos a un hermano caer en pecado? Por cierto que no. Santiago concluye su epístola con un consejo que viene al caso, ¿no? En el 5:20 dice, quien aparta a un pecador de su error, le salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Miren, miren qué curioso lo que Santiago dice, ¿no? Concluye de una forma tremenda, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano querido, no significa que debemos cerrar nuestros ojos cuando vemos a un hermano caer en pecado, sino que la actitud no puede ser de juez, tiene que ser de compañero, de estar a su lado para levantarlo. Hermano, a mí me da mucha tristeza cuando alguien comete un pecado y se sabe, y por ejemplo, se le retira del servicio. eh, Hermano, lejos de pensar que yo también puedo estar en esa situación, nos volvemos jueces. Y qué triste es eso. Miren, en una guerra donde todos estamos en el campo de batalla, cuando alguien es herido, ¿qué hace el resto? ¿Le dispara para que termine de morir? No hace eso, hermanos. Lo trata de sacar del campo de batalla, del frente, y lo arrastra y lo lleva y lo carga y lo lleva y que sea internado en el hospital para que sea cuidado, alimentado, curado, operado, para que luego más tarde esté en condiciones de volver al campo de batalla. Y le visitan sus compañeros y buscan que esté bien. Por supuesto, porque ahí nadie juzga, oye, tú porque no supiste cuidarte, porque no me hiciste caso. No, no se están reprochando. Simplemente se están dando la mano y están lado a lado, porque ellos dicen, la bala pudo llegarme a mí, le llegó a él. Y yo lo tengo que sacar del frente de batalla y lo tengo que llevar para que se recupere y vuelva al campo de batalla. Por eso Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hermanos queridos, lejos del murmurar, debemos seguir las reglas que Jesús estableció para solucionar los problemas cuando alguien peca detalladamente en Mateo 18, ¿no? Si ustedes me acompañan a Mateo 18 y tú encuentras que alguien ha pecado, dice Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Ojo, acá hay formas, acá hay maneras. No es de hablar detrás o murmurar o difamar. Ve estando tú y él solo, repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí en ningún caso se habla de que vamos a difamarlo. Oye, mira, oye, hay que orar por él. Mira, el hermano ha pasado esto, hay que orar. Hermano, eso es diabólico. Eso no tiene nada de espiritual. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ok? Segunda instancia, todavía en un ámbito todavía cerrado, privado. Oye, mira, vengo y tratamos de ganarlo, de recuperarlo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Recién se hace público. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, hay formas. O sea, no quiere decir que no que debemos cerrar nuestros ojos cuando vemos a un hermano caer en pecado. No, pero hay formas. Y no podemos caer en el juego satánico de dañar la iglesia y dañar a otra persona. No podemos hacer eso. Porque una vez más, Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué peligroso es eh, caer en el peligro, ¿no? De tomar el lugar que le corresponde a Dios al juzgar, ¿no? Qué peligro. Bueno, pero en segundo lugar vamos a ver tomando el lugar de Dios en las decisiones de nuestra vida. Acá hay otro aspecto, ¿no? Hemos hablado del peligro de tomar el lugar de Dios a la hora de juzgar. Bueno, ahora tomando el lugar de Dios en las decisiones de nuestra vida. Miren lo que dice el 13 en adelante. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí tenemos un ejemplo de gente que hace sus planes y su trabajo sin pensar en Dios. Al pasar por alto a Dios muestran tanta arrogancia como la persona que difama a su prójimo. Exactamente igual. Es un paralelo. El pecado de no acudir a Dios en oración es una de las ofensas más comunes que el cristiano comete. ¿Cuántas veces hacemos planes y ni siquiera le hemos preguntado a Dios si están dentro de su voluntad o de sus planes o si Él está contento con eso que estoy planeando? Yo muchas veces a los jóvenes les pregunto, ¿qué piensas hacer en la vida? Y bueno, el joven, pues como todo joven, ¿no? Aspira y dice, yo quiero hacer esto y el otro y quiero lograr esto. Y yo siempre les pregunto, ¿ya le has preguntado a Dios si eso es lo que Dios quiere para ti? Porque a veces pecamos de arrogantes y a veces nos olvidamos que Dios tiene un plan, un propósito perfecto. Nos ha salvado por alguna razón definida que Él quiere llevar adelante. Entonces yo tengo que necesariamente abrir mi corazón y Señor, mira Señor, yo tengo esto en mi corazón. Anhelo esto y aquello. Y quiero lograr hacer esto. ¿Qué opinas tú de ello? Y eso habla de considerar a Dios en la vida. No es lo mismo, no es lo mismo después de haber tomado decisiones y después de haber fracasado en las decisiones tomadas y después decirle, Señor, bueno, ¿qué quieres tú que yo haga? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya solo te quedas con lo que tú has gestado, no hay más. Que Dios es un Dios de oportunidades, por supuesto,
Pero es mucho mejor cuando tú pones todos los planes que quieres hacer delante de Dios y no tener que luego resarcir el daño y simplemente optar por las opciones que quedan dentro del plan de Dios. Hay una diferencia. Ahora, Santiago se está dirigiendo a un grupo específico de la iglesia, a saber, se está dirigiendo a los mercaderes, aparentemente, ¿no? Notemos que Santiago no tiene problemas con la ocupación del mercader, porque dice, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos. Ahora, Santiago no tiene problemas con la ocupación del mercader o del profesional o del trabajador. La razón por la que reprende a los mercaderes es su falta de atención a Dios. Para ellos el dinero es mucho más importante que servir al Señor. Hacen planes para el futuro sin preguntarse acerca de la voluntad de Dios. Gran problema. Hoy en día, mucho más. Y empezamos a hacer planes y uno a veces se pregunta, ¿y Dios? O a veces hacemos todos los planes y el Señor bendice mis planes. Y Dios nos mira, bien lindos son tus planes. Si supieras que yo tengo otros planes para ti. Y Dios es un caballero. Dios no se va a meter en tus planes si tú no lo invitas. Y entonces Santiago habla de que esta gente a la cual está escribiendo viven como el hombre descrito en la parábola del necio rico, ¿no? ¿Te acuerdas del necio rico ahí en Lucas 12? Es muy interesante esta parábola, ¿no? El 12, 16 dice, también les refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Santiago definitivamente escuchó esta parábola. Y Santiago, al ver la actitud de los creyentes, comerciantes, trabajadores, profesionales, los que están buscando un futuro, les dice, oigan, ¿y la voluntad de Dios? ¿Y los planes de Dios? ¿Has considerado a Dios en tu vida? Tremendo, ¿no? Tremendo. Veamos cuáles son las características de el hombre, veamos ahí, de la persona que actúa sin considerar la voluntad de Dios. ¿Qué lo caracteriza? Primero, decide su propio tiempo e itinerario. No considera a Dios en sus planes, quizás ni siquiera tiene la intención de preguntarse si Dios aprueba sus planes. Esa es la persona que actúa sin considerar la voluntad de Dios. Verso 13, mira lo que dice. Santiago dice allí, vamos, hoy y mañana iremos, ¿no?, a tal ciudad y traficaremos. 2, selecciona el lugar de acción, manifiesta ser dueño y señor de sus movimientos, lo cual demuestra soberbia y autosuficiencia. ¿Y tú cómo sabes si podrás irte para acá o para allá? Mira, hermanos, esta pandemia ha cambiado toda nuestra manera de ver la vida, ¿no? Muchos tenían planes para este año 2020, ¿no? Y decían, este es mi año. Y Dios dijo, sí, qué interesante. Algunos decían, yo este año voy a irme a tal lado y a tal otro lado, y ahora están todos encerrados en sus países porque no hay posibilidades de salir mucho de los países. Y algunos ya hasta nuevamente han cerrado las fronteras. Europa cerró sus fronteras. Una característica también limita el tiempo a su propia conveniencia. Asume que puede determinar su tiempo de vida como una prerrogativa personal y olvida quién le dio la vida. Esto es deshonrar al Creador. Dice, ¿no? Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Y quién dice que vas a estar un año aún en esta tierra?
Miren, hermanos, a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Lo que uno ha vivido este año. Y no solo este año, sino las cosas que nos han tocado eh, enfrentar, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? La experiencia de Arturito San, ¿no? Yo también lo he conocido muchos años. Y uno puede pensar que la vida, podríamos tener muchos años más de vida. Y el Señor dice, no, yo tengo un tiempo para ti. ¿Y qué sabemos si estaremos allá un año o dos o tres? ¿Cómo saberlo? No lo sabemos, hermanos. Y sin embargo, a veces caemos en esa falsedad, ¿no? Las actividades planeadas tienen el propósito principal de atraer placer y beneficios. Esa es otra característica de la persona que actúa sin considerar la voluntad de Dios. Planea sus actividades con el único propósito de atraer placer y beneficios personales. Es un clásico secularista, el que no considera la voluntad de Dios. No solo piensa, solo piensa en el aquí y el ahora. No vive una vida trascendente, pues solo está enfocado en su vida actual temporal. Eso se llama secularismo, hermanos. ¿Y el secularismo se ha metido a la iglesia? Por supuesto que se ha metido a la iglesia, porque el secularismo es, yo voy a vivir el aquí y el ahora. Mañana, bueno, mañana ya veremos, pero hoy hay que vivir el aquí y el ahora. Y su vida no tiene trascendencia, porque nuestra vida es un peregrinaje solamente. Este es solamente el preámbulo de lo que realmente Dios nos quiere dar, ¿no? Otra característica del que ignora la voluntad de Dios, predice las ganancias y se jacta de las mismas. Consciente o inconscientemente asumen la posición de Dios, ¿no? En su corazón se vuelve necio porque en cualquier momento pueden venir a pedir su alma, ¿no? Está como el necio, ¿no? Regocíjate, goza, disfruta. Y viene Dios y le dice, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y a quién vas a dejar todo lo que tienes? Miren ustedes la necedad de no tomar en cuenta la voluntad de Dios en la vida, ¿no? Por eso es tan trascendente ese tema para nuestra vida. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Mira, estos son lo que estoy pensando, mis planes. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes confirmarlos? Señor, te doy la prerrogativa de cambiar lo que tengas que cambiar. Eso habla de honrar al Señor. Ahora, ¿cuál es la realidad de esta condición? Miren lo que dice el 14 y al 16, ¿no? Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La realidad de esta condición es que no tenemos conocimiento del mañana. Si no tenemos idea de lo que traerá el futuro inmediato, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? Es muy tremendo lo que el escritor de Eclesiastés menciona, ¿no? Cuando concluye su libro afirmando que el verdadero propósito de la vida es teme a Dios y cumple su mandamiento porque ese es el todo del hombre. Qué curioso, ¿no? Y quien habló fue Salomón. Después de haberlo tenido todo, experimentado todo y haberse desencantado de todo, a mí me sorprende leer Eclesiastés y ver que él dice, ¿no? No negué a mis ojos cosa que desearan. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Se le ocurrió tener pues un auto, lo tuvo, una casa, lo tuvo, o sea, todo lo que quiso, y él dice, ¿no? El ojo no se cansa de ver. Y él al finalizar su libro dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. La realidad de una condición así, del que ignora la voluntad de Dios, es que no tenemos la seguridad de una vida prolongada. Esa es la realidad. Santiago compara la vida con una niebla que rápidamente aparece y luego desaparece, ¿no?
¿Y qué es una niebla? Nada más que un tenue vapor que se desvanece a la salida del sol. Es frágil, carece de durabilidad, ¿no? La neblina es así. Qué cosa, ¿no? Tan tremenda. Y la realidad de esta condición, en tercer lugar, no tenemos derecho a ignorar la voluntad de Dios, ¿no? No tenemos derecho. Santiago enseña que Dios es soberano en nuestras vidas, en toda nuestra planificación, obras y logros. Debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Eso lo podemos esperar del no creyente, pero el creyente que ha sido comprado por un alto precio es porque Dios tiene un plan para su vida. Es así que después de hacer Santiago un comentario acerca de la brevedad de la vida, él vuelve al tema que introdujera en el versículo 13. Dice que en vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, deberíamos colocarlo en el primer lugar y decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, y ese si Dios quiere es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no sé si el próximo año estaré aquí, no lo sé. Pero Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Si tú quieres, haré esto o aquello, pero está en tus manos. Tú decides, tú compraste mi vida y pagaste un altísimo precio, un altísimo precio. El apóstol Pablo enseñaba a los cristianos cómo debemos comportarnos con relación a este tema, ¿no? Y permítanme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Pablo dejó Éfeso, le dijo a los judíos, ahí en Hechos 18:21, volveré si es la voluntad de Dios. En ese precioso momento que Pablo se despide ahí, ¿no? En Hechos 18, ahí, en el, le dice a ellos, ¿no? Que se despidió de ellos y dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, ¿no? Y zarpó de Éfeso. Interesante. También le dijo a los corintios en 1 Corintios 4:19, ¿no? Vendré a vosotros muy pronto si el Señor así lo dispone. O sea, Pablo está teniendo en cuenta que Dios tiene un plan para su vida y que él se mueve en base a la voluntad de Dios. Y Dios le va a decir, ándate hoy día allá y mañana, no, te vas al otro lado. También, por ejemplo, le promete a los creyentes en Corinto pasar algún tiempo con ellos, si el Señor lo permite, ahí en 1 Corintios 16:7, ¿no? O sea, Pablo no se toma la prerrogativa de decir, ¿sabe qué? Mañana va a estar con mi boleto en barco y yo voy a estar con usted. No, no. Si Dios quiere, si Él lo permite. Tremendo, ¿no? Ahora, cuando decidamos dejar de tomar el lugar de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Bueno, cuando decidamos dejar de tomar el lugar de Dios, sin duda alguna, permítame compartir aquí. Vamos a, en primer lugar, sabremos las cosas correctas a hacer. El someternos a Dios nos capacita para saber qué hacer y cómo hacerlo de la manera correcta. Solo cuando dejamos la autosuficiencia y la soberbia en el interior de nuestro corazón, estaremos dispuestos a humillarnos delante de Dios y a buscar de manera intensa y decidida su voluntad para nuestro diario vivir. Hermanos queridos, esto es un tema meridiano en la vida. La voluntad de Dios. Dios tiene un plan. No somos producto del azar. Dios tiene un plan para tu vida y la mía.
Y tú puedes decir, pero yo ya he vivido muchos años. Sí, Dios tiene un plan para tu vida aún a estas alturas de tu vida. Por supuesto que sí. Y entonces, dejar que Dios sea Dios y yo ser su siervo me va a permitir saber las cosas correctas que debo hacer. El humillarnos delante de Dios y reconocerlo como tal nos abre el camino al conocimiento de su voluntad y de sus planes para nuestra vida. Por supuesto, humillarnos. Señor, aquí está mi vida. Tú puedes hacer de ella lo que tú quieras. Y el Señor va a decir, eso estoy esperando. Y quizás Dios cambie muchos planes o de repente anhelos en el corazón. Y al cambiarlos, Dios haga grandes cosas a través de nuestra vida. Comenzaremos a hacer las cosas correctas, por supuesto, cuando le dejamos a Dios ser Dios. Comenzaremos a hacer las cosas correctas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago termina esta sección diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Santiago está diciéndonos, sin duda están de acuerdo con todo lo que he dicho anteriormente en teoría. Bueno, ahora recuerden que si uno sabe lo que es bueno y no lo hace, entonces incurre en un pecado mayor, porque teniendo conocimiento de la voluntad de Dios y no la hace, lo hace doblemente culpable. Por supuesto, ya ahí nomás, ¿no? Si yo si conozco la voluntad de Dios y teniendo esa luz, no la llevo adelante, soy doblemente culpable porque tengo luz y me niego a ella. Y segundo lugar, reconocer a Dios en nuestra vida nos da temor de Dios, conciencia de su santidad. Y hermanos, el temor de Dios es beneficioso para nosotros como creyentes y seres humanos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El reconocimiento de su majestad, santidad y poder. Eso es el temor de Dios. Yo reconozco que Dios es un Dios majestuoso, yo reconozco que Dios es un Dios santo y yo reconozco que Dios es un Dios poderoso. Eso es temor de Dios. Ahora, tremenda. Conclusiones. Hay algunas conclusiones que definitivamente tenemos que tener. Queda claro que Dios desea ser el Señor de nuestra vida en todos sus aspectos y áreas, ¿verdad? Él quiere ser nuestro Dios absoluto. Y yo me pregunto, ¿cómo se lo estoy demostrando? ¿Cómo se lo estás demostrando tú, mi querido hermano? ¿Cómo le estás demostrando que Él es el Señor de tu vida en todas las áreas de tu vida? Tu trabajo, tu carrera, tu vida de hogar, tus anhelos propios, personales, por muy lindos que sean. ¿Cómo Dios es ese Dios absoluto, Señor? Otra pregunta que surge de todo lo que Santiago nos habla en esta mañana, ¿es nuestro hablar una evidencia de que no estamos asumiendo el lugar de Dios? Qué peligroso, ¿no? Nuestro hablar cuando asumimos el lugar de Dios. Pero mi hablar evidencia que no estoy asumiendo el lugar que solo le corresponde a Dios, sino que en humildad me pongo al lado de mi hermano para ayudarlo, animarlo, consolarlo y sacarlo adelante. Ahora, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños e ideales están sometidos a la voluntad soberana de Dios. O yo solo planifico y hago y armo y desarmo y luego, claro, cuando empiezan los problemas le pido, Señor, ayúdame o busco a los hermanos, a ver, porque estoy en problemas en este tema, en este negocio. Claro, pero al inicio no hubo el cuidado de preguntar, Señor, ¿y será esta tu voluntad? ¿Nuestros planes están por encima de la voluntad de Dios o la voluntad de Dios está por encima de nuestros planes? Son preguntas que tenemos que hacernos.
porque Dios tiene un plan para nosotros. Estoy dispuesto a renunciar a mis planes personales si la voluntad de Dios es otra de lo que yo ya he planeado ya. Ojo, que Dios podría tus planes desarmarlos porque Él tiene otra cosa mejor para ti. Pero estoy dispuesto a eso. O me resisto y digo, no, pero ¿cómo? Dios no puede hacerme esto. Por eso la pregunta inicial, ¿es Dios el Señor absoluto de toda tu vida? Y finalmente, ¿no? Creo firmemente que los planes de Dios son perfectos. Todo empieza por ahí. Mira, termino con lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu culto pensado, voluntario, racional, lo has pensado y lo haces. Y por ende, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes, ahí está, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabías que la voluntad de Dios es agradable? No, primero, buena, agradable y perfecta. Hay personas que a mí me han dicho, yo le tengo miedo a la voluntad de Dios. Y le digo, ¿y por qué? Porque tengo miedo que Dios me pida cosas que no quiero que me pida. Y sabes, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. ¿Y cómo yo compruebo eso? Cuando renuevo mi entendimiento con la palabra de Dios y conozco a ese Dios maravilloso, bueno, compasivo, soberano, que está más interesado que yo en que yo lleve adelante una vida bendecida, productiva, una vida para su gloria. Y termino con lo que yo ya he dicho antes muchas veces. Hermano querido, Dios siempre se hará responsable de las consecuencias de tu obediencia a su voluntad. Dios siempre se hará responsable de las consecuencias de tu obediencia a su voluntad. Qué maravilla, ¿no? No te va a dejar sin cubrirte la espalda. Él siempre te cubrirá la espalda y te cubrirá el frente y el costado, la izquierda y la derecha, porque Él se hará responsable de las consecuencias de tu obediencia a su voluntad, de considerarlo a Él antes que todo lo que tú podrías desear en la vida, porque Él te ama y Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que el Señor nos permita atesorar esto. Dos temas importantes, donde podemos asumir el lugar de Dios a la hora de hablar y a la hora de planificar la vida. Dos temas que Santiago pone hincapié, donde podríamos hacernos pasar por Dios o asumir el rol que solo Dios tiene. Vamos a orar, vamos a dividirnos en grupos para orar y vamos a armar grupos rapidito y unos minutos breves para poder orar
3 por grupo, así que ya está creado y vamos a poner la opción, vamos a poner unos 8 minutos para que podamos orar y luego volvemos. Hay una canción que quiero que escuchen, es un himno milenario, pero que dice una gran verdad. Amén. Vamos entonces a los grupos. Vamos a orar, hermanos queridos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra siempre tan clara, tan nítida, siempre tan aleccionadora. Oh Señor, tú estás deseoso de ser rey de nuestra vida y deseoso de que te confiemos nuestra vida al 100%. Padre, en esta tarde ya nos gozamos de sabernos tus hijos y queremos, Señor, vivir como tu palabra nos enseña, lejos de murmurar y asumir la posición tuya, que podamos ser solidarios, compañeros de milicia unos por otros. Y Padre, aún en lo que es nuestra vida diaria, poder tener el valor de confiarte la vida a ti. Aún nuestros planes, sueños, ponerlos a tus pies, a los pies de la cruz de Cristo y decirte, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Señor, en esta tarde, síguenos hablando por tu palabra. Que tu palabra haya cabida, buen terreno en nuestro corazón. Que nuestras palabras bendigan. Que seamos creyentes que animen, consuelen, levanten. Y seamos creyentes que te confían todo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, cada uno de ellos, por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Síguenos bendiciendo, Señor. Hay tanto que debemos aprender aún, tanto que debemos enmendar. Danos el honrarte con todo el alma y corazón. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden abrir sus micrófonos, pueden despedirse, saludar. Gracias, pastor, por la Muchas clase. gracias. Gracias, pastor, por la clase. Pastor. Nos vemos, pastor. Gracias, Los hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias Nos por la vemos. clase. Dios los bendiga. Hasta luego. Maestro, feliz tarde. Expandido Chao, sea su que Dios semana. les bendiga. Muchas gracias, Bendiciones a pastor. todos. Muchas gracias. Amados hermanos. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Bienvenido. Buenos días. Muchas Que gracias. Cuídense, bendiga. esposa, su familia. Hasta luego. Hasta Hasta la próxima semana, pastor. Gracias por la enseñanza. Chao, Gracias, Betsy. pastor. Hermana Pastor Meyer. Roxanita. Bendiciones. Gracias. Nos vemos hasta el próximo domingo. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Rosy, Dios les bendiga. Angie, bendiciones. Pastor, saludos desde el Hermana Flor, Dios la bendiga. Bendiciones. Yo les paso la grabación, no se preocupen. Rosana, bendiciones, Dios lo bendiga. Norita, Gracias. Lo protege, lo guarde. Dios los Cuide su salud. bendiga. Dios le bendiga a usted. Cuídense, Mucho cuídense. escrito. Gracias, gracias. Dios los bendiga, gusto Muchas verlos. gracias. Gracias, Dios te pastor. bendiga, lindo Gracias, verte. pastor Alberto. Hermanos, que tengan Deliciosa Bendiciones. palabra, una pastor. buena Gracias. semana, hermanos. Todos bendecidos por el Señor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Inicia Pedrito. adelante. Dios los Chao. bendiga. para todos, bendiciones. Qué lindo. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. El Señor los bendiga. Sí, Lindo pastor, verlos. gracias. Gracias a usted. Que Un Dios lo abrazo guarde para mucho. usted. Sí, Gracias. sí, sí. Dios los A bendiga. todos ustedes.
Gracias, hermanos, gracias, nos vemos. Gracias, hermana Roxana, gracias, pastor. Un abrazo.